Hay tantos libros increíbles de distopía y ficción utópica que es muy difícil elegir uno de los favoritos. Entre ellos, destaca este título de Ray Bradbury. Por eso, a continuación te presentamos el resumen del libro Fahrenheit 451 para que te familiarices con esta historia que tiene fans en todo el mundo. El título del libro, Fahrenheit 451, despierta la curiosidad de la gente al respecto. ¿Cuál sería la razón para tener este título? La razón es relativamente simple. Esta temperatura es el punto en el que se quema el papel. Veremos, en la descripción de la obra, el motivo de esta asociación. El libro es una novela distópica en la que su autor, Ray Bradbury, vio una disfuncionalidad cada vez mayor en la sociedad estadounidense. El propio Bradbury cuenta una curiosidad sobre cómo se escribió el libro. ¿Quieres averiguarlo? Mira el final de este contenido. Aquí, no estamos presentando una reseña Fahrenheit 451. Presentamos, de nuestra mejor manera de entender, un resumen completo del trabajo, que esperamos que todos disfruten. Buena lectura. Comenzando el resumen del libro Fahrenheit 451 con la leyenda de los bomberos. En la ciudad del futuro, que se presenta como completamente controlada por el gobierno, existía la leyenda de que, en el pasado, los bomberos eran llamados solo para apagar incendios. No había literatura que mostrara la acción de los bomberos en el pasado. Sin libros como referencia del pasado, tocar este tema estaba completamente prohibido y, por muy educados que fueran, nadie creía lo que se decía sobre los bomberos en el pasado. El lector, al principio, lo encontrará extraño, pero el bombero del libro debería ser llamado pirómano, ya que fue llamado a prender fuego y nunca apagarlo. Los libros y el fuego. Estaba prohibido tener, leer, divulgar libros. La determinación de las autoridades fue que los libros debían ser quemados, ya que los libros afectaban negativamente la productividad de las personas y las entristecían. Guy Mountain vive en un pequeño pueblo, en un futuro, en el interior de los Estados Unidos. La televisión, con sus programas controlados por el gobierno, era uno de los pocos entretenimientos que existían. Guy Mountain, un bombero, el protagonista de la historia, es un ciudadano común, casado, tan común como cualquier otro bombero que, como todos los demás bomberos, quemaba libros, hacía su turno normal de día, volviendo a casa por la noche. Quemar libros es su trabajo y simplemente lo hace, sin hacer preguntas. La narrativa habla de un servicio fácil y fluido. Exhibiendo con orgullo en su uniforme el número 451 cuya temperatura en Fahrenheit representa el punto de calor en el que el papel comienza a arder y el diseño de una salamandra, un animal asociado al fuego, Guy se enorgullece de que, con su trabajo, brinde un servicio relevante a la sociedad. Si se encontraban libros, algún libro, se llamaba inmediatamente a los bomberos para que les prendieran fuego. Hay que señalar que en esta novela de ciencia ficción de Ray Bradbury, las casas construidas a partir de cierto tiempo eran ignífugas. En este libro, la esposa de Guy Mountain, Mildred, está dominada por el sistema, lleva una vida totalmente inútil y controlada por el gobierno, se pasa la vida viendo la televisión con su aburrida programación estatal o se distrae con sus amigos. Mildred Mountain es una persona completamente desconectada de la vida. Tiene la costumbre de tomar pastillas para dormir. División estructural de Fahrenheit 451. Primera parte de Fahrenheit 451, la chimenea y la estufa. Guy Mountain despierta. Clarice McClellan es una joven aspirante a maestra que Guy Mountain conoce por el vecindario y comienza una amistad con ella. La joven es una interrogadora y le cuenta las cosas que podrían estar contenidas en los libros. Pregúntele a Guy Mountain si sabe lo que está escrito en los libros que quema o si los lee antes de quemar. El protagonista responde que nunca le interesó el contenido de las obras que quema, que no lee los libros, que solo cumple su rol de bombero. La vecina Clarice es una persona instigadora. Hace que Guy empiece a razonar, a pensar. Cada vez que lo encuentras, más y más preguntas. Es evidente que, como siempre ha sucedido, en todo grupo totalitario y autoritario surgirán disidentes. Clarice presenta a sí misma como una de ellas, no sorprende al lector que sea una de las primeras en rebelarse contra el sistema y mostrar sus pensamientos como una persona libre. Clarice y su familia fueron cruelmente asesinados por el Estado. El sistema consideraba que las personas eran demasiado curiosas y que se sabía que pasaban horas leyendo y que podían causar problemas en el futuro. Mountain está manejando un hecho rutinario en su jornada laboral como bombero y algo le llama la atención. Una señora propietaria de una biblioteca se negó a salir de su casa en el momento en que los libros serían incendiados y terminó muerta en el incendio provocado por los bomberos. Prefería morir con sus libros. Al presenciar la escena, los pensamientos que surgieron sobre los libros fueron que quizás Clarice tenía razón y que algo importante debería estar en el contenido de los libros. Después de todo, una persona estaba dando su vida para
Con curiosidad, Mountek separa subrepticiamente un libro para sí mismo antes de quemarlo, lo esconde con él y se lo lleva a casa. Este comportamiento se convierte en una cierta rutina en el trabajo de Mountek, quien al recibir una misión, antes de cumplirla, comienza a esconder algunos libros y llevárselos a casa. A partir de este momento, Mountek pone en riesgo su integridad personal y la de Mildred, su esposa. Su vida puede ser totalmente cambiada por el sistema que lo vigila. Después de todo, Mountek tiene superiores a los que debe rendir cuentas. Segunda parte de Fahrenheit 451, el tamiz y la arena, en busca de nuevos conocimientos. Uno de los superiores de Mountek es el capitán Beatty, comandante del equipo de bomberos local. El lector sigue la desconfianza del jefe, que comienza a notar el extraño comportamiento de Mountek y comienza a notar que algo anormal puede estar sucediendo. Y, de hecho, lo es. Mountek ahora ha tenido acceso a algunos libros, pero necesita más información para formarse su propia opinión, el pensamiento crítico. El capitán sabe que Guy tiene un libro con él. De hecho, Mountek tiene varios libros. El jefe presiona a Mountek para que devuelva el libro, lo que genera dudas. Si Beatty conoce el libro, también debe saber su nombre. Guy tiene varios libros. ¿Qué podría pasar si Mountek devuelve un libro equivocado? Pensando de esta manera, conoce a un profesor, el señor Faber, un hombre muy culto, bien considerado en la sociedad, que le muestra el poder de los libros. Junto con el profesor, los dos comienzan a trabajar en una conspiración allí. Yendo contra el régimen, piensan en destruir el cuerpo de bomberos. En casa, Guy siempre encuentra a su esposa a veces mirando televisión y a veces manteniendo conversaciones ociosas, sin contenido productivo, con sus amigos. En una de estas ocasiones, Mountek toma un libro y comienza a leerles a las mujeres, lo que las sorprende. Mountek los echa de su casa. Mildred, la esposa, tiene la costumbre de tomar pastillas para dormir y se cuenta que está casi totalmente drogada cuando se acuesta todas las noches. Tercera parte de Fahrenheit 451, el resplandor incendiario. Mountek está de servicio en el departamento de bomberos cuando todos se van para atender un incidente. Habrá que prender fuego a los libros, ya que acaba de llegar un dato anónimo. Al llegar al lugar del suceso, Mountek se da cuenta de que el lugar es su propia casa. Algo sugiere que Mildred, su esposa, presentó la denuncia. Mountek se vio obligado a prender fuego al contenido de su casa. El contacto entre Mountek y el señor Faber se realizó a través de unos auriculares en los que intercambiaron mensajes. El capitán Beatty logra sacarle el dispositivo a Mountek y, al notar en el otro extremo del cable, estaba el señor Faber, amenazándolo de muerte. Lo que Beatty no esperaba es que Mountek, al oírlo todo, se apodera de la rabia y lo mata con su lanzallamas. El capitán Beatty, jefe del departamento de bomberos, representa la represión, el retroceso y la política de la época en la historia. Bradbury, quien en 1953 se encontraba en un mundo que vivía la posguerra, puso en carácter lo visto en ese periodo, con la gran quema de libros en la Alemania nazi de Adolf Hitler. Fahrenheit 451, la quema de libros, tema central. Incluso es un acto ritual. Si el acto de pensar en esta sociedad está prohibido y si los libros ayudan a pensar, los libros se queman y con ellos se van los nombres de los escritores y sus ideas y pensamientos, todo lo que se publicó, todas las ideas expuestas en los libros ahora van a la fuego. Mountek va a buscar al señor Faber y lo encuentra. El profesor sugiere que huya lo antes posible, siguiendo las vías del tren, tratando de encontrar un grupo de profesores que fueron perseguidos por el régimen, la mayoría de ellos por leer o comentar clandestinamente libros. Mountek acepta el consejo del maestro y sigue las vías del tren y luego a través del bosque y encuentra a un grupo de personas alrededor de una fogata tratando de calentarse. En este punto de la narración, Guy Mountek se da cuenta de que el fuego tiene muchos más usos y se puede utilizar mucho mejor que simplemente quemar libros. Mountek conoce a Granger, un intelectual, líder de los que tienen publicaciones, del grupo de disidentes. La ciudad está en guerra y desde lejos, durante la noche, los disidentes observan los bombardeos que tienen lugar en la ahora tan lejana ciudad. Fahrenheit 451 y la preservación de la memoria. Fahrenheit 451 muestra en su historia que, como la gente no podía tener las obras en la mano, no se permitía su posesión y, dado que todos los libros que eventualmente se encontraran serían quemados sumariamente, lo que el grupo de maestros se propuso hacer fue leído como muchos libros como pudieran. Al leer los libros, su contenido terminaría en la memoria de cada uno de los integrantes del grupo para que, si algún día cambiara algo, en una obra posterior, el contenido pudiera reproducirse casi por completo. Fahrenheit 451 es uno de los clásicos de la ciencia ficción y una de las narrativas más censuradas del género.
Tiene personajes fuertes y verdaderos, viviendo en situaciones a veces absurdas. Otros clásicos como 1984, de George Orwell y Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que aportan el mismo tipo de pensamiento, pueden considerarse en el mismo nivel. Fahrenheit, inicialmente fue un cuento. Fahrenheit comenzó a escribirse como un cuento, llamado El bombero. Fahrenheit se escribió en la época del macartismo, un movimiento del Senado de los Estados Unidos que encontraba en cualquier carácter un motivo de censura. La sociedad se veía a sí misma como casi atacada por los comunistas, en el cine, el teatro y otros medios, y los políticos habían creado una verdadera caza de brujas al cuestionar a todos aquellos que pudieran tener ideas diferentes. El autor, Ray Bradbury. Ray Douglas Bradbury nació en la pequeña localidad de Waukegan, 66 kilómetros al norte de Chicago, a orillas del lago Michigan, Illinois, el 22 de agosto de 1920, y falleció a la edad de 92 años el 6 de junio de 2012, en la ciudad de Los Ángeles, California. Un dato muy curioso es que incluso Ray Bradbury nunca consiguió el carnet de conducir, siempre viajando a pie, con su bicicleta o haciendo autostop con amigos o familiares. Las narrativas de ciencia ficción futurista, terror y suspenso eran el estilo de literatura que disfrutaba Ray Bradbury. Ray Bradbury, un crítico de modales, se hizo famoso cuando su libro Fahrenheit 451 se publicó por primera vez en 1953. El libro Fahrenheit 451 fue adaptado para el cine que, en 1956, lanzó la película del mismo nombre, dirigida por François Truffaut. La película del cineasta francés fue muy elogiada por la crítica de la época, principalmente porque era, en el cine, un retrato bastante fiel al libro, lo que no siempre ocurre en las adaptaciones. Hay una segunda versión cinematográfica, a través de la cadena HBO, también elogiada por la crítica, pero esta es menos publicitada. Curiosidad sobre Fahrenheit 451. En la Universidad de California, había una biblioteca llamada Powell, donde había un enorme sótano donde se alquilaban máquinas de escribir. Debido a que era un equipo muy caro y debido a la falta de dinero cuando era estudiante, Bradbury siempre iba a la biblioteca a usar su máquina de escribir. Todo el libro fue escrito con una máquina de escribir alquilada. El propio autor también revela que, en determinados momentos, por su amor por los libros y su gusto por las bibliotecas, se siente identificado con uno de los personajes,